Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. ¿Qué sed tengo? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, hoy quiero hablarles del tema del agua. Hay una amiga que nos escribe aquí en Metabolismo TV, es la amiga Marlina. Y Marlina nos escribe, dice: hola Frank, he escuchado muchas veces que hay que tomar agua fuera de las comidas. Yo también lo he escuchado. Y también que hay que tomar 2 vasos antes de las comidas para llenarse el estómago, que es lo cierto. Pregunta muy buena, Marlina, y beneficia a las otras personas. Nos encanta la idea de que ustedes escriban preguntas porque eso nos permite contestar la pregunta y muchas otras personas se benefician de lo que usted preguntó. Fíjense, lo que es cierto es que a la hora de adelgazar es imposible adelgazar sin tomar agua. No hay forma, ni pierde el tiempo. De hecho, si usted logra bajar de peso o adelgazar, que es el término correcto, y no se hidrata, es seguro que va a rebotar. Quiere decir que a lo mejor bajo 5 kilos o 10 libras y va a rebotar a 7 kilos, a 8 kilos por ir para arriba, o va a rebotar a 15 o 20 libras por ir para arriba. O sea que la única forma de uno lograr recobrar el metabolismo, la energía del cuerpo, es hidratando el cuerpo. Si no hidrata el cuerpo, no lo va a lograr, y no lo va a lograr a largo plazo. Es cuestión de si uno quiere un resultado temporero o uno quiere un resultado permanente. Yo generalmente busco los resultados permanentes porque son los buenos. Hay que hidratar el cuerpo. De hecho, el libro El Poder del Metabolismo empieza estrictamente con un tema. Es el tema de la hidratación, porque uno de los problemas principales que causa metabolismo lento es la deshidratación. Entonces, voy a explicar en la pizarra un poquitito sobre el tema este de que si cuántos vasos durante la comida, o que si comer antes de la comida, porque hay cierta lógica detrás de toda esta pregunta y es bueno que ustedes se beneficien de la contestación. Fíjense, en el libro El Poder del Metabolismo, ya sea la versión de Puerto Rico o la versión latinoamericana, el libro empieza con el tema de la hidratación. Hay una razón específica por la cual yo empecé el libro con ese tema, porque es la importancia del tema. O sea, sin una buena hidratación no hay forma de recobrar el metabolismo, no existe. No le sirve tomar refresco, no le sirve tomar jugo, no le sirve tomar café, no le sirve tomar agua con sabor, no le sirve tomar agua con Crystal Light, no le sirve agua con nada. Estrictamente agua, o sea, puro H2O, y eso es lo que va a levantar el metabolismo. Ahora, es como un hábito adquirido, porque las personas que están bien gorditas, muchas de ellas están bien deshidratadas, y como están deshidratadas, no toleran el agua. Mire lo que descubrió un científico que se llama el doctor Batmanglij. Tiene un nombre rarísimo. Batmanglij es un doctor de origen iraní que escribió un libro muy famoso, un libro de alta venta, que se llama Los gritos de su cuerpo por el agua. Se llama Your Body's Many Cries for Water. Es un libro que yo he utilizado de referencia por más de 20 años. Y es un libro que definitivamente habla la verdad sobre la importancia del agua. Fíjense. El cuerpo humano está diseñado de forma que se monitorea el mismo. O sea, que el cuerpo está todo el tiempo. Usted puede estar durmiendo, pero el cuerpo siempre está monitoreando qué es lo que está pasando, ¿no? Usted no piensa en su corazón, a qué velocidad va, si está digiriendo, usted no piensa en nada de eso. Todo eso está pasando en automático, basado en el sistema central nervioso automático, que se llama autonómico, que es lo que está pasando de forma inconsciente dentro del cuerpo. O sea, todas las funciones que son vitales al cuerpo, a la sobrevivencia del cuerpo, ocurren en automático. El cuerpo en la parte de atrás, aquí atrás, aquí, en el cerebellum, en esta parte de atrás, está el centro de control del cuerpo. Se llama cerebellum, que es una parte del cerebro. Aquí el cuerpo está todo el tiempo monitoreando lo que pasa. Y ahí se descubrió que hay unos sensores. Unos sensores es algo que siente, ¿no? Hay un sensor aquí, que es el sensor de la sed. Cuando eso está prendido, la persona siente sed. Cuando eso está apagado, la persona no siente sed. Y hay un sensor justo al lado de eso, que es el sensor del hambre. Así que esos dos sensores, el de la sed y el del hambre, están pegaditos uno al lado del otro.
dentro del área del cerebellum, que es el área de control, de monitorear todo lo que está pasando en el cuerpo. La primera pregunta que nos hace la amiga es, ¿qué tal sobre uno tomar agua mientras come? Pues déjeme decirle, la lógica nos dice que nosotros no hay ningún problema con que usted tome agua comiendo. De hecho, yo como y como con agua. Yo no como con refresco, no como con jugo, yo como con agua. O sea, inclusive si algún día voy a hacer un pecadillo y me voy a comer una pizza, pues me la como con agua. Hay gente que dice, yo no me puedo comer la pizza sin Coca-Cola, por lo tanto me voy a suicidar doble. Está bien, eso cada uno se suicida como quiera suicidarse. Pero yo he decidido que a mí lo que me hace falta para mi cuerpo, porque yo era una persona obesa, y era una persona enferma y tenía alta presión, altos triglicéridos, alto colesterol, principios de diabetes, no quiero regresar a eso jamás. Ahora mismo no tengo absolutamente nada, todo está perfecto en mi cuerpo, pues yo como con agua. Ahora, el agua como tal ayuda a la digestión. El problema es que si fueran muchos vasos de agua, digamos una botella entera, pues tanta agua cayendo en el estómago, como el estómago tiene un ácido que se llama ácido hidroclórico, que se usa para la digestión. Si ese ácido se disuelve demasiado, porque van a decir, usted se toma una botella entera, a lo mejor con un vaso que se tome tiene suficiente, porque no lo disuelve suficiente como para que se afecte la digestión. Pero si tomara demasiada agua junto con la comida, se le puede diluir el ácido y entonces va a encontrar que tiene indigestión. Y si tiene indigestión, el cuerpo no absorbe bien. Y si no absorbe bien, se afecta el metabolismo. Así que básicamente se recomienda uno comer con agua, cenar con agua, desayunar con agua, eso está perfecto. Pero no abusar de la cantidad de agua como para que no logre disolver el ácido que necesita su cuerpo para disolver. Eso es un aspecto de pura lógica y sentido común. Ahora, el tema de tomarse un vaso de agua o 2 vasos de agua antes de comer para evitar el exceso de hambre tiene cierta lógica, pero no es totalmente lógico. Por lo siguiente, fíjense, ya se descubrió, esto lo descubrió el doctor Batmangelit, que una persona que está bien deshidratada es una persona que cuando está bien deshidratada, el cuerpo lo primero que hace cuando está escaso de agua es que tumba el sensor de la sed, la apaga. Las personas que viven en el desierto del Sahara no sienten sed, porque allá no hay agua. Y como no hay agua, una forma de adaptación del cuerpo es que tumba, apaga el sensor de la sed. Así que una persona que esté bien deshidratada es una persona que no tiene sed. Una persona que está bien hidratada es una persona que tiene sed. O sea, parece que es al revés, pero la realidad es esa. Por ejemplo, mi cuerpo todo el tiempo me está pidiendo agua. ¿Por qué? Porque está bien hidratado y está acostumbrado a que necesita el agua. Si yo dejo de tomar agua por un mes, de momento él se da cuenta que no hay agua y adapta apagando el sensor de la sed. El problema es que justo al lado del sensor de la sed está el sensor del hambre. Y el cuerpo confunde la sed con hambre. Por lo tanto, una persona deshidratada siempre tiene más hambre. Así que la lógica es que si usted se hidrata durante el día, vamos a decir la fórmula que nosotros usamos. Si usted pesa, si es en kilogramos, usted dice el peso, vamos a decir que pesa 70 kilogramos, lo divide por 7 y le da cuántos vasos de agua le tocarían al día. Vasos de 250 mililitros. Si es en libras, pues a lo mejor usted pesa, qué sé yo, 160 libras, lo divide por 16, que es una fórmula para libras en vez de kilogramos, y le da los mismos 10 vasos de agua. Si usted toma esta cantidad de agua repartidos durante el día, ese sensor de la sed no va a estar apagado, va a estar prendido. Y como va a estar prendido, el cuerpo no se confunde con el hambre. Pero si usted no toma suficiente agua, el cuerpo instintivamente siente que cada alimento contiene agua. Por lo tanto, le va a pedir alimento en vez de agua. Y las personas que están deshidratados comen más y comen de forma desesperante o desesperada. Así que le conviene tener su cuerpo bien hidratado, no necesariamente tomarse 2 vasos de agua justo antes de comer, sino tomárselos durante el día. Los vasos que le toquen a usted, se los toma durante el día, el cuerpo está bien hidratado, el sensor de la sed está prendido, no se confunde con el del hambre y usted puede comer menos y se siente mejor y la verdad siempre triunfa.